vamos a empezar ya con, como tú dices, al grano, nunca mejor dicho. Como ha comentado Soraya, bueno, mi nombre, y viene en la presentación, es Nieves Aparicio, soy investigadora de cereales de la unidad de herbáceos del ITACIL. Y bueno, hemos pensado en esta jornada debido a que son muchas las demandas que nos están llegando acerca de estos cultivos, los denominados granos ancestrales o ancient grains. Es una tendencia, se ha observado que la sociedad lleva una tendencia hacia una vida más saludable, lo que implica un interés por el consumidor hacia alimentos más completos. Y en este contexto es donde aparecen o surgen los granos ancestrales como unas nuevas materias primas de un mayor valor nutritivo y que muchas veces se denominan como superalimentos. En esta, la primera presentación, lo que voy a hacer en mi ponencia es más bien presentarles qué entendemos por granos ancestrales. Es un concepto que engloba a dos tipos de materiales. Por un lado tenemos las especies del género Triticum, que son especies que tuvieron un papel muy importante en la agricultura y en la alimentación tradicional hace muchos años y que debido a su baja rentabilidad y a la falta de mercado se dejaron de producir. Y por otro lado, un segundo grupo de especies son los llamados pseudocereales, que son cultivos procedentes de otras culturas y de distintas regiones biogeográficas que se están manteniendo en dichas zonas, pero que se están empezando a cultivar a lo largo de todo el mundo. En cuanto a las especies del género Triticum, aquí muestro cuál es el árbol genealógico. Podemos decir que podemos establecer dos tipos de clasificación. La primera, debido a su número de dotación cromosómica, y se divide en tres grandes grupos: los trigos diploides, tetraploides y hexaploides. Dentro de los trigos tetraploides, el más importante y más cultivado es el trigo duro para la obtención de sémola, y dentro de los trigos hexaploides estaría el trigo blando para producción de harina. Otra clasificación es debido a si poseen grano desnudo o grano vestido, lo cual implica que a la hora de la cosecha, si el grano es desnudo, este va a ser el producto de nuestra cosecha, pero si el grano es vestido, digamos que el grano lo cosechamos cubierto de las cariópsides, que para una transformación posterior hay que pelarlo, si bien es cierto que para su siembra se puede sembrar con las envueltas. ¿Cuáles son en estos momentos las especies más demandadas por la industria y por el consumidor? Dentro de los trigos diploides tenemos el Triticum monococcum, denominado Eirnon o un solo grano, espelta pequeña, escaña. La verdad es que tienen muchísima, en cada sitio se denominan de una manera. Se dice que es el primer trigo domesticado hace más de 10.000 años y que se dejó de cultivar por sus bajos rendimientos, y la verdad es que es muy difícil de obtener harina y de realizar el pelado como he indicado anteriormente, porque es un trigo vestido. Además, se comenta, que yo supongo que luego nos hablará Juan de ello, que es rico en lutenina y otros nutrientes, por ello el hecho de esta recuperación. En relación a los trigos tetraploides, empezamos por el Triticum dicoccum, que es el Emer o espelta besona en Cataluña o Povía en Asturias, en el norte de Burgos. Es un trigo que tiene un alto contenido en proteína y en almidón. Es, digamos que de todos los trigos vestidos, es el que tiene una mayor facilidad para ser trillados, y especialmente en Italia está teniendo una gran importancia y tiene doble aptitud. Con él se puede obtener sémola y también se puede obtener harina para la fabricación de pan. Otro trigo tetraploide que en estos momentos está siendo muy demandado es el Triticum turgidum, subespecie Turanicum, el Turanicum, trigo Khorasan. Lo que más nos suele es el camut, pero hay que comentar que el camut es una variedad, registrada dentro de lo que es toda la especie. Es como los que sembráis trigo blando, pues crackling dentro de lo que es todo el trigo harinero. Es un trigo, en este caso es semolero,
aunque también si pierde la vitrosidad podemos hacer panificación con él. Tiene menos hidratos y aporta un menor número, tiene una menor cantidad de grasas insaturadas. Se dice que es muy rico en vitaminas y en minerales y tiene la verdad es que tiene un color rojizo y alto contenido en antocianinas, que es lo que le produce ese color rojizo. Y dentro de los trigos hexaploides, sin lugar a duda, la especie que más se está recuperando y que tiene mayor importancia es la espelta. Actualmente se cultiva en Asturias de forma tradicional. Sí que es de todas las especies que he comentado, es la que sí que ha sufrido un proceso de mejora y de hecho hay variedades europeas de espelta y actualmente también en el registro nacional, en el registro español de variedades comerciales hay 2 variedades que están en dicho proceso. Es grano vestido y comparado con el trigo blando se dice que tiene un mayor contenido en proteína y en todos los minerales y aminoácidos esenciales, que luego supongo que a lo mejor Juan también nos va a hablar de ello. Y el otro gran grupo que hemos comentado dentro de lo que se denomina granos ancestrales son los pseudocereales. Dentro de este grupo está el amaranto, la quinoa, el trigo sarraceno y la chía, que yo creo que nos suena mucho. Aunque se llaman pseudocereales, no son gramíneas, sino que son otras especies, pero su semilla puede ser molida para obtener harina, por ello el nombre. Son semillas que no tienen gluten, por lo cual son aptas para celíacos y son cultivos muy rústicos. Ahora vamos a ver un poco cada uno de ellos. La quinoa procede de... el origen es entre Perú y Bolivia, los alrededores del lago Titicaca, es el cultivo de los incas. En el año 2013 fue el año internacional de la quinoa, perdón, por la FAO, y entonces hubo un boom de esta especie. Aquí podemos ver la gran diversidad de plantas y gran diversidad de granos, distintos colores, precocidad de rendimientos. Hay más de 6.000 especies. de 6.000 líneas. En cuanto al amaranto, pertenece a la familia de las amarantáceas, que contiene más de 70 especies, 40 de las cuales son nativas del continente americano. Las especies cultivadas para granos son principalmente 3, tienen una gran diversidad, como vemos aquí en la fotografía, de colores, tanto de las panículas como de los granos. Y se dice que tiene un contenido rico en proteína, péptidos e inhibidores de proteasas, lecitinas, con lo cual es uno de los denominados superalimentos. Supongo que luego Mónica nos hablará a continuación más con detalle de estas propiedades del amaranto. La chía es otro cultivo, que es el cultivo de los aztecas. Se cultiva en México desde hace más de 5.000 años. Fue prohibido por los españoles cuando tuvieron la conquista de México y aún así su denominación lleva el apellido hispánica, que es cuando Cristóbal Colón trajo este cultivo a España y se le puso ese apellido. Y la chía, el nombre significa planta española que cura o salva. Ahí ya nos está indicando las propiedades que tiene esta semilla. En cuanto al trigo sarraceno, es un cultivo originario de Asia. Como vemos aquí, no tiene nada que ver con el trigo que conocemos nosotros, es una poligonácea. Es una planta que es intolerante al frío, por lo cual nos vamos a ir a siembras más tardías, a partir del mes de junio, lo cual podría servir de un segundo cultivo. Con un hábito de crecimiento indeterminado, está produciendo flores en el mes de agosto, lo cual es un cultivo que le hace para un fin mielífero, cuya miel en estos momentos, sobre todo en el norte, lo que es Polonia, en los países del este, está muy cotizada. Es un ciclo muy corto que incluso lo podríamos introducir como una segunda rotación en nuestras explotaciones. Pero el agricultor ve que sí que existe una posibilidad y una oportunidad de incrementar la biodiversidad de las explotaciones, pero estas especies traen una serie de problemas, digamos, que
que fácilmente se podrían solventar, y para eso también estamos desde el Itacil para ayudarle con ellos. Por un lado, la falta de información. Cuando tenemos un cultivo nuevo, ¿qué variedades hay? ¿Dónde puedo conseguirlas? Una vez que tengo el grano, ¿cómo lo proceso? ¿Y qué oportunidades de mercado? En el caso de las variedades, las especies que han sido abandonadas, pues tienen un bajo grado de mejora genética, tanto para el rendimiento como la calidad. Vamos a ver que son las espeltas, todos los monococcus, los dicoccus, son variedades, son líneas muy altas. Entonces, al final tenemos que adecuar lo que es nuestro manejo, sobre todo el abonado nitrogenado, en función de este cultivo. Al final es conocer y hacernos con el cultivo. Luego van a requerir una necesidad de tecnologías adicionales. Si veis aquí, este es el tamaño de cada uno de los granos. Aquí tenemos el tamaño de grano de lo que es el trigo. Si veis, tanto la quinoa como el amaranto es muchísimo menor, lo cual va a implicar que solamente a la hora de la siembra, ya tengamos que cambiar y adaptar los discos de siembra para este tipo de granos. Y también en el procesamiento, pues tanto la quinoa como, por ejemplo, el trigo sarraceno llevan cubiertas, hay que pelarlas. Entonces necesitamos unas máquinas especiales para poder poner a disposición del segundo eslabón de la cadena esta materia prima. En cuanto a problemas de venta, pues también es lo que están ahora en estos momentos. Los agricultores se encuentran que están invirtiendo en estas nuevas especies, sobre todo lo que son los pseudocereales, que cuesta mucho ponerlas en el mercado. Entonces también, bueno, aprovecho un poco esta jornada para, si alguien nos escucha, pues el hecho de empezar a invertir en todo lo que es el acondicionamiento de estas semillas, porque yo creo que los agricultores lo están haciendo muy bien. Aquellos que han empezado a sembrar estas especies están conociendo el cultivo y yo creo que seguirían haciéndolo, si es verdad que sobre todo en Castilla y León nos falta ese eslabón intermedio en la cadena para poder poner a la industria la materia prima directamente para poderla introducir en su cadena. Comentar que desde el Itacil apostamos por estos cultivos. Tenemos un proyecto FEADER en el cual estamos con una serie de empresas y sobre todo estamos viendo distintas líneas y cómo se adaptan a nuestras condiciones, y luego también en algunas de las especies que ya tenemos un mayor conocimiento estamos estableciendo distintas fechas de siembra, distintas dosis de siembra. Ya vamos un poco más a focalizar lo que es el manejo del cultivo. Y nada más, comentar que aquí tenemos la finca, los ensayos, todas estas especies que os he mostrado las tenemos sembradas en nuestra finca, y que cualquier duda o si queréis venir a verlas, pues no habría ningún problema. Y para lo que queráis, aquí estamos en el Itacil. Muchas gracias. Bueno, os presento, Juan Bautista Álvarez es catedrático de la Universidad de Córdoba, es profesor del Departamento de Genética de la Escuela de Agronomía y Montes de Córdoba, como he dicho. Y adelante, aquí la plataforma es tuya. Muy bien, buenos días. Voy a empezar a compartir la presentación. ¿Se ve bien? Espero que... Sí, se ve bien, Juan. Se ve, ¿no? Bien. Bueno, como digo, de lo que vamos a tratar son de la cuestión de los trigos antiguos, que en cierto sentido es un poco un tema un tanto controvertido, como veremos. Es decir, aquí llamamos trigos antiguos o ancestrales, puede tener ciertas connotaciones. La importancia de estos trigos van a tener relación no solo con su uso directo, sino también como su uso como recurso para mejorar los trigos modernos e incluso mejorar los trigos antiguos. Es decir, es un tema en el cual veremos que hay distintas posturas. Indudablemente, una de las cosas que más nos llama la atención es que el trigo, que es un alimento propio de la cuenca mediterránea, que se extiende prácticamente desde la antigüedad y que es casi un alimento básico, en los últimos tiempos está un poco, digamos, denostado. No sabemos muy bien por qué, pero la realidad es que se ha observado un descenso en el consumo
E incluso la gente empieza a asociarlo con enfermedades de tipo metabólico, lo que ha llegado a hacer a que la gente cada vez consuma menos pan. Ahí vemos un poco la evolución de cómo ha ido el consumo de pan en nuestro país y vemos que prácticamente en la actualidad la cantidad es incluso inferior a la que vemos ahí, que está en 45, se establece que actualmente puede estar en torno a unos 30 y algo kilos por persona y año. E indudablemente todo ello viene generado precisamente por ese miedo a este tipo de enfermedades, sobre todo enfermedades como la diabetes de tipo 2, la obesidad, lo cual curiosamente, paradójicamente, ha ido subiendo a medida que ese descenso ha ido decreciendo, lo cual parece un contrasentido. Es decir, si cada vez comemos menos pan, no tendría mucho sentido que precisamente las enfermedades asociadas al mismo estuvieran incrementándose. Pero indudablemente es un problema que vamos a tener y que quizás de ahí también empieza a nacer un poco el interés por este otro tipo de cultivo. La calidad en el trigo normalmente está basada en 3 pilares fundamentales. La cuestión que sería, por una parte, el gluten, el almidón y también lo que sería la textura o la dureza que decimos del grano. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos nos va a servir para hacer un tipo diferente de producto. Cada uno de ellos también está relacionado con proteínas que están dentro del grano y que va a ser precisamente esas proteínas las que nos van a permitir utilizarlo para unos usos o para otros. Indudablemente, en calidad siempre decimos que no existe ni lo bueno ni lo malo, existe la adaptación al uso que queramos utilizar. Indudablemente puede ocurrir que hay trigos que se utilizan exclusivamente para galletería, como vemos aquí, o bien otros para panificación, o bien directamente para pan. Pero no significa que el material sea en sí malo para algo, sino sencillamente que se debe utilizar para otra cuestión. Por tanto, es la base fundamental de la calidad, va a estar centrada precisamente en este tipo de caracteres. Vamos a tratar de mejorar el gluten dependiendo de para qué lo vamos a utilizar, el almidón o la dureza. Si lo vemos esquemáticamente, diremos que la calidad del trigo realmente es un proceso integral, es un proceso en el cual van a estar implicadas cada uno de esos tres pilares. Si nosotros pensamos en la cuestión del gluten, el denostado gluten, que ahora parece ser que es malo para todo, hay que pensar que el gluten es una proteína rica que nos puede servir como base de nuestra alimentación y de hecho sirvió como base de nuestra alimentación durante mucho tiempo. No hay más que recordar que hablamos del pan nuestro de cada día. No sé si alguien comprende que efectivamente es como la base fundamental de la alimentación mediterránea. Algunas veces se utilizaba prácticamente como casi único alimento. Y precisamente su riqueza viene por la calidad de ese gluten y por la cantidad de ese almidón, que nos va a servir como alimento. En el esquema se observa cómo, dependiendo de cada una de las características que pueda tener, bien ese gluten de que sea más débil o más fuerte, nos va a permitir utilizarlo para un uso u otro. También ahora, en los últimos tiempos, se está tomando mucha conciencia de la cuestión del almidón, del hecho de que sea de alta amilosa o de baja amilosa, que puede permitir diferentes usos. La alta amilosa, entre otras cosas, para lo que puede servir es para generar un enlentecimiento de la digestión del producto y facilitar precisamente su consumo por personas que digamos, que tienen en este momento diabetes de tipo 2. Y, por supuesto, uno que es muy típico es la cuestión de la dureza. La dureza podemos clasificar los trigos en 3 grandes grupos, los muy duros, los duros o tenaces y los suaves, cada uno de los cuales nos va a servir para un uso diferente. Indudablemente este tipo de calidad va a ser una calidad que la vamos a tener presente tanto en un trigo moderno como en un trigo ancestral. No hay ningún tipo digamos, de diferencia al respecto. Pero, por supuesto, como se ve en esta diapositiva, lo que es fundamental es que el concepto es integral. Es decir, lo que andamos buscando es un trigo que sea de buena calidad de gluten, de buenas propiedades de almidón y de buena textura. Es decir, no es algo independiente. Se puede hacer de forma independiente, pero indudablemente se basa en pensar que todo es fundamental. El problema fundamental que ha habido en los últimos tiempos ha sido consecuencia de que ha habido un estrechamiento muy importante de la base genética. El hecho de ir abandonando progresivamente este tipo de cultivos antiguos, lo que ha hecho es que los cultivares modernos tengan
digamos, estén muy relacionados entre sí y ello permite muy poca variación dentro de las variantes disponibles. Con lo cual, cuando queremos introducir nuevos usos, acabamos incorporando muchos aditivos a esos productos porque no queda más remedio que acondicionar esas harinas para los usos que queremos desarrollar. En este contexto es donde empieza a aparecer el interés por la recuperación de productos antiguos o bien el uso de todas aquellas especies que están relacionadas precisamente con el trigo, las cuales son muy variadas, como se ve en la diapositiva. Pueden ser especies muy alejadas o especies muy próximas. Esas especies más próximas, donde se ha ido a buscar es pues, los ancestros silvestres de las especies cultivadas o bien dentro de esas otras, de esos otros materiales que fueron descartados en algún momento de la antigüedad. Nieves ha hablado de la cuestión de los trigos ancestrales, pero digamos que aquí existen directamente estos dos tipos fundamentales de trigo. Por una parte, lo que llamamos los trigos ancestrales tiene un concepto muy claro y muy definido, que es aquellos materiales que fueron usados por antiguas civilizaciones. Es decir, aquí lo que vemos es una foto de una tumba egipcia, donde podemos observar precisamente una cosecha de cereal, y en la cual hay determinadas especies que sí fueron utilizadas por estas antiguas civilizaciones. Sin embargo, otra parte importante de esos trigos no son considerados realmente como trigos antiguos, sino se llaman trigos de herencia. Son trigos que se empiezan a utilizar precisamente cuando estas antiguas civilizaciones desaparecen hasta la llegada de los trigos modernos. Es decir, son todos los trigos que aparecen durante la Edad Media, durante el final de la caída del Imperio Romano, hasta prácticamente la instauración de la mejora moderna en el siglo XVIII, XVII y XVIII, más tirando hacia el XVIII. Desde este punto de vista, nos vamos a encontrar con que verdaderamente podemos establecer como trigos ancestrales tres especies fundamentales. Por una parte, la escaña, o lo que llamamos el eicon, también Triticum monococcus, la povía, que es como más se le conoce en España, o escanda menor, también conocida como Engmer en el contexto internacional, que es la especie tetraploide, que es el Dicoccus, y luego la espelta o escanda mayor, que también aparece como el dinkel en otras lenguas. En cambio, hablamos muchas veces del trigo oriental o Khorasan, el que la gente ha tenido la mala costumbre de llamar camut, aunque el camut, como bien ha dicho Nieves, solo se trata de una línea concreta, pues no debe ser considerado en sí como un trigo ancestral, porque no hay pruebas documentales de que realmente fuera utilizada por ninguna de estas antiguas civilizaciones, sino que es un trigo que se utilizó más de forma muy residual en la época digamos ya de la alta y baja Edad Media, y la historia del camut, o la historia, digamos, un poco, digamos, rocambolesca del camut, viene por que se considera que fue extraído de una tumba faraónica después de 2000 años y que realmente consiguió tener poder germinativo. La verdad es que es un poco dudoso y algunos estudios incluso dicen que ni siquiera es Triticum turanicum, sino que es un cruzamiento entre Triticum polonicum y Triticum dicoccus. Es decir, sobre el particular hay bastante controversia. Indudablemente esto lo que nos va a permitir es establecer cuáles son las utilidades de estos trigos y ponerlos en valor. Visualmente vemos que los trigos ancestrales, como los que vemos en la foto, por una parte tenemos el Triticum monococcus, el trigo más antiguo que se cultivó, seguida del Triticum dicoccus, el Engmer, que fue directamente utilizado durante mucho tiempo por las antiguas civilizaciones. De hecho, se utilizó por parte de los egipcios, era digamos, el trigo oficial, por así decirlo, y después se utilizó también en la antigua Roma, pero ya con un carácter incluso más religioso que otra cosa. Los romanos consumían trigo moderno, trigo digamos, Triticum activum, trigo blando, pero sí utilizaban este tipo de material para sus ritos religiosos. De hecho, lo utilizaban para algo
que era tan simple como los casamientos formales se hacían mediante el consumo de una oblea hecha precisamente con trigo N. Y finalmente está la espelta, que curiosamente es un trigo que durante mucho tiempo se consideraba que era de origen alemán, porque la palabra espelta es de origen germánico, pero cuyo origen está directamente en el Próximo Oriente. Lo que ocurre que la primera vez que se cita en la literatura aparece en un texto y la palabra que se utiliza es precisamente una palabra de origen germánico. Dentro de los trigos, digamos, tetraploides, también nos vamos a encontrar mucha variación. Aunque encontramos por una parte, digamos, el principal, el trigo más ancestral, que será el Dicocum, también encontramos Triticum turanicum, que es el que vamos a considerar como el Khorasan, pero existen otros trigos también de tipo de herencia, que pueden ser el Triticum turgidum, el Callicum, o trigo persa, o el Triticum polonicum, que también han tenido cierta utilidad. Indudablemente, la mayoría de estos trigos lo que sí nos vamos a encontrar es una amplia variación dentro de los mismos. Es decir, aquí visualmente veríamos un solo tipo, pero pensemos que esto es lo que podemos encontrar dentro del propio trigo Dicocum. Nos podemos encontrar todo tipo de variación, ya sea en la forma, en el color de la espiga y por tanto también en gran parte de sus características. Este trigo fue cultivado en España durante mucho tiempo, hasta que después empezó a decaer progresivamente, pero se utilizaba a nivel local, sobre todo para hacer pan. Nunca se utilizó como un trigo semolero. Su actitud principal es harinero, no es semolero. Aunque en los últimos tiempos se está utilizando precisamente, como veremos, para semolar. Pero no es lo habitual. También nos vamos a encontrar con el espelta. Aquí lo que he puesto es una foto de un antiguo herbario, un herbario que está en el Real Jardín Botánico de Madrid, donde se puede comprobar que estos trigos existían y se distribuían por la península durante el siglo XIX. Gran parte de los mismos, y que es quizás un poco la tristeza que nos da cuando observamos un herbario de este tipo, es la gran cantidad de variación que hemos ya tenido. Prácticamente una parte importante de la variación que se detectaba ya en el siglo XIX ha desaparecido en el 20 y progresivamente ha ido a niveles muy testimoniales. Aquí podemos ver también un poco de la variación que nos encontramos actualmente en esa escanda asturiana, en esa espelta, en la zona donde más se está utilizando, donde vemos que gran parte de la variación ha desaparecido, pero que directamente podemos todavía recuperar. ¿Cómo podemos recuperar todo este tipo de material? Desgraciadamente, mucho del material está solo en bancos de germoplasma. Quedan pequeñas cantidades del mismo y a veces no sabemos qué poder germinativo tiene. Esto que se ve en la diapositiva es una recuperación de un material antiguo en el cual precisamente en base a su variación a nivel de gluten, a nivel de proteínas de reserva, lo que hemos hecho fue recuperar materiales que ahora están ya directamente en amplia explotación. Pero el proceso de llegar desde un solo grano, que es el que partimos, hasta llegar a esta extensión, pues implica una dificultad añadida. Pero que es la única manera de recuperar, dado que estos materiales han quedado relegados precisamente a esos pequeños reductos. Indudablemente, siempre cuando pensamos en la calidad de estos materiales, pensamos que estos materiales son materiales milagrosos. La realidad es que no son materiales milagrosos. Son materiales directamente que nos van a dar otro tipo de propiedades, nos van a permitir hacer otro tipo de productos y nos van a permitir diversificar el mercado del trigo. Esa es la gran importancia que tiene. No es un material que venga en ningún modo a sustituir al trigo. Y quien piense que viene a sustituir al trigo está cometiendo un grave error. Es una parte complementaria y es ahí donde tiene un gran potencial. Porque indudablemente durante gran parte de esa degradación y de esa pérdida de material nos encontramos con que los productos tradicionales que se han puesto ahora mismo en boga y porque se considera no incluso más sano ni más nutritivo, sino diferente y por tanto con un potencial, se han estado haciendo con harinas modernas.
¿Qué ocurre? Que esas harinas han hecho que los productos no tuvieran ese viejo sabor antiguo que es lo que recordamos de los mismos. Ahí lo que he puesto es directamente algunos de los productos que se hacen con escanda y que tradicionalmente se hacían con la misma. Pero que durante el tiempo en que la escanda prácticamente desapareció, hay que pensar que en Asturias llegó a quedar prácticamente como el último reducto que quedaba en España y llegó a sembrar en aproximadamente unas 5 hectáreas en su conjunto, con lo cual quedaba prácticamente relegado al consumo, digamos, local o incluso para el autoconsumo. Pues todo este tipo de productos se trató de hacer con harina de trigo blando, modificándolo y por tanto no era ese sabor. ¿Qué ocurre? Que indudablemente cuando nosotros queremos recuperar estos trigos antiguos, empezamos a ver que este tipo de productos se pueden volver a recuperar y sí van a tener otro tipo de potencial. Que eso es lo que verdaderamente nos va a permitir diversificar y encontrar ese otro punto fundamental, donde verdaderamente esas dificultades que Nieves ha comentado de su proceso van a compensar, porque indudablemente se trata de unas harinas que van a estar destinadas a otros usos, no al uso normal. Indudablemente también se ha hecho mejora con el mismo. Se ha hecho mejora tratando, sobre todo en el caso del Enmer y del Espelta, se han tratado de conseguir nuevos cultivares. Cultivares en los cuales, curiosamente, lo que se ha hecho es cruzarlos con trigo. Ahí he puesto ejemplos de dos cruzamientos de cultivares que actualmente están desarrollados, en los cuales se ha utilizado, en este caso, un trigo duro y una línea de Enmer, y en este caso también un trigo harinero y una línea de Espelta, en las cuales se han desarrollado nuevos materiales, en los cuales se toma como principio fundamental que lo que deben de tener es que mantengan las características de la gluma tenaz, es decir, que sigan siendo vestidos y que tengan la morfología del Espelta. Indudablemente esto va a compensar en el sentido de que van a ser plantas de menor talla, plantas que indudablemente van a ser mucho más útiles para la mecanización. Una de las grandes dificultades que tienen los trigos antiguos es precisamente que es muy dificultosa su mecanización por la altura que tienen. Sin embargo, una vez que se les baja la talla, ese efecto puede ser compensado. La gran pregunta, y quizás digamos como resumen de todo esto es, ¿dónde vamos? ¿Qué debemos hacer? Se nos presenta la disyuntiva de utilizar o bien esos materiales antiguos más puros, en los cuales tienen unas características que indudablemente son las características más propias de esos cultivos antiguos y quizás por lo que han querido ser recuperados, o utilizar ese tipo de materiales en los cuales se han cruzado con trigo para corregir algunas de esas dificultades. Ambos tienen la misma, desde el punto de vista nutricional, son exactamente iguales. Desde el punto de vista nutricional, no hay grandes diferencias con el trigo. Desde el punto de vista de cantidad digamos, de proteína o de otros nutrientes, muchos de ellos se van a ir compensando a medida que aumentemos digamos, el rendimiento de los mismos. Hay que pensar que esa siempre es un problema que tenemos en este tipo de materiales. A medida que su rendimiento es menor, el nivel de proteína aparentemente es superior, pero eso se va a ir contrarrestando en el momento que consigamos un mayor rendimiento. Por eso digamos, las variedades modernas se aproximan mucho más a los parámetros que tiene el trigo moderno frente a los de los primitivos antiguos. Por tanto, aquí siempre, digamos, será importante determinar cuál tenemos que utilizar, independientemente de que ambos son útiles y de que ambos están perfectamente reglamentados. No va a haber ninguna dificultad en utilizar el más primitivo o el más moderno. Pero esa pregunta sí es una pregunta que es importante tenerla presente para el futuro, porque va a condicionar qué material vamos a utilizar. Y con esto, digamos que para abrir más la posibilidad, digamos que es dar una visión de lo que puede ser para en el futuro pensar profundamente en los mismos. Pero ya digamos que eso ya es un tema que es mucho más puntual, más limitado
y que puede ser dependiendo del interés que cada uno tenga. Y como digo, muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Juan, por tu presentación y tu gran paseo, ese gran paseo por lo que son todas las especies. Claudia, la siguiente presentación corre a cargo de Claudia Mónica Aros, que trabaja en el IATA, en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, dependiente del CSIC, en Valencia, y tiene una gran experiencia en todo lo que son los pseudocereales, tanto quinoa, chía y demás. Ya veo que ya se ve tu presentación cuando quieras, Mónica. Muchas gracias, Nieves. En primer lugar, quiero agradecerte a ti por invitarme a participar en estas jornadas. Me parece muy interesante que se divulgue lo que son los granos ancestrales, los cultivos ancestrales y en especial mi campo en los pseudocereales. Bueno, la ponencia de hoy son los pseudocereales, la nutrición y sus usos. Quería con esta primera diapositiva mostraros la diferencia que existe en tamaño y en morfología y también de coloración entre los principales pseudocereales como son el amaranto, la quinoa y el trigo sarraceno con respecto al trigo. Esto va a condicionar posteriormente su utilización en productos de cereales y además en su procesamiento, en la obtención de sus harinas o fracciones interesantes de ellos. Para ello necesitamos primero saber cuál es su perfil nutricional. En esta tabla lo que he hecho yo es resumir bastante con su composición química principalmente, los principales pseudocereales con respecto al trigo. Vemos que a grandes rasgos, siempre es a grandes rasgos porque existe muchísima variabilidad dentro de cada uno de estos cultivos, podemos decir que tienen una mayor cantidad de proteínas y además estas proteínas son de mejor valor biológico que cualquier otro cereal. También tienen una mayor proporción de lípidos. La relación entre el germen de los granos con respecto a su endospermo es mayor que con respecto a los cereales comunes. Por lo tanto, la cantidad de lípidos, que es las grasas, ¿verdad?, los aceites que se encuentran en el germen, por ende son mayores. Todo esto a expensas de una disminución del contenido de almidón. Sabemos que pseudocereales se llaman de esta manera porque su composición química se parecen a los cereales, aunque botánicamente no tienen nada que ver, son dicotiledóneas, pero el componente mayoritario sigue siendo el almidón, aunque puede ser que se igualen en niveles de almidón o sean significativamente inferiores. También tiene una alta proporción de fibra dietética, ricas en antioxidantes, y una alta proporción de cenizas. Sabemos que las cenizas corresponden a los niveles de minerales. Realizándonos más en lo que son los minerales, vemos claramente que destacan el magnesio. A ver, es importante destacar, como dijo el ponente anterior, el consumo del grano entero o harinas integrales es lo que se viene recomendando desde hace muchísimo tiempo por las organizaciones sanitarias, por las autoridades sanitarias. Por lo tanto, el trigo integral es un buen alimento, eso no lo vamos a desprestigiar ni mucho menos, pero lamentablemente no se consume así, se consume refinado. El trigo integral o cualquier cereal cualquier harina integral de cereales es un alimento extraordinario porque posee fuente de minerales, de vitaminas, pero los pseudocereales también tienen esta característica, pero destacan en magnesio, mayor proporción de magnesio, el amaranto mayor proporción de calcio, no hay amaranto, mayor proporción de hierro y destaca la quinoa con respecto al cobre. A veces el contenido de minerales de estos pseudocereales puede llegar hasta 10 veces mayor al contenido de minerales de los cereales. Pero esto, ¿qué viene aparejado con este aumento de minerales? El alto contenido de ácido fítico. El ácido fítico es la reserva de fósforos en la semilla, que proporciona el fósforo cuando la planta va a germinar.
Este ácido no es tóxico, pero evita la biodisponibilidad de los minerales, es decir, no deja que se asimilen por nuestro tracto digestivo. Por lo tanto, lo que es conveniente es eliminarlo, y esto es una regla general para cualquier harina integral de cereales o pseudocereales. Si se incluyen en un producto que se va a fermentar con largos periodos de fermentación, fomenta la destrucción de este ácido fítico, y ahora sí los minerales pueden ser asimilados por nuestro cuerpo. Con respecto a las vitaminas, los cereales, bueno, el trigo es rico en vitamina B, igual que los pseudocereales, pero yo lo que quiero hacer hincapié en lo que destacan estos pseudocereales, en el contenido de vitamina C y en el contenido de tocoferoles, que son la vitamina E y que tiene actividad antioxidante. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes más importantes de los pseudocereales? Sus propios granos, se pueden consumir como tal, como por ejemplo el arroz. Sus harinas integrales, siempre son integrales las que se comercializan. Sus proteínas, porque estas son de alto valor biológico. Su almidón, si podemos aislar este almidón, que nosotros lo hemos hecho en el laboratorio, podemos ver que tiene características muy diferentes a los almidones actualmente, los que se comercializan actualmente, como son los del trigo, el maíz, de cereales, ¿verdad? Sus fibras, como he dicho, tienen una alta proporción de antioxidantes, sobre todo las que son coloreadas, y todos estos ingredientes de pseudocereales tienen una alta calidad nutricional y funcionalidad biológica, y son aptos para toda la población. Si nos centramos en sus harinas, hago hincapié que son libres de gluten. Los pseudocereales no poseen las proteínas que conforman el gluten cuando se le agrega agua a la masa, por lo tanto son aptos para celíacos. Sus proteínas, que son de alto valor biológico, por ejemplo, tienen lisina, que los cereales carecen de esta. Tienen alta proporción de fibra, alta composición de compuestos bioactivos como los antioxidantes, los polifenoles, extraíbles y no extraíbles, vitaminas y minerales, como hemos dicho, aptos también para toda la población y en especial para poblaciones vulnerables. Estos son algunos ejemplos de nuestro laboratorio en donde hemos utilizado quinoa blanca, roja y negra en una proporción de un 25% comparadas con el control. Es verdad que los productos integrales, y en especial en España, no son aceptados sensorialmente, son aceptados a nivel nutricional. Sabemos que nos pueden nutrir mejor que los productos elaborados con harinas refinadas, pero hay un rechazo con respecto al aspecto, al color, a la sensación de las partículas de salvado en la boca, en el paladar. Por lo tanto, estos productos, ¿cuál es la recomendación? Incluir harinas integrales en baja proporción para que la población se vaya acostumbrando a estos sabores, a estas texturas. Nosotros hemos hecho este estudio con quinoa y por supuesto la que mayor éxito ha tenido es la quinoa blanca, porque no tiñe la miga tanto como la roja o la negra, pero también hemos visto que a un 25% de sustitución de harina de trigo, el producto iguala o supera un producto integral de trigo. Porque como tiene los ingredientes, los nutrientes más concentrados, los pseudocereales, que cualquier otro cereal, con una baja sustitución en una formulación de pan, por ejemplo, puede ser de galletas, de lo que sea, una baja proporción de sustitución podría incrementar notablemente el valor nutricional. En la segunda parte de la diapositiva vemos unos productos elaborados con almidón aptos para celíacos. Estos son aptos para celíacos. Sabemos que un producto elaborado solo con almidón no es un producto de buena calidad nutricional. Por lo tanto, la inclusión de 10, 20, 30, hasta 40% de harinas integrales de amaranto mejoran su coloración y aspecto
y además su nutrición, y esto ha tenido muchísima repercusión desde el punto de vista nutricional. También hemos elaborado productos libres de gluten con trigo sarraceno, los que no tiñen las migas, pero le da una coloración más tradicional a un producto panario que un producto elaborado con almidones. Siempre es inconveniente en un producto para celíacos reforzar el perfil nutricional de estos productos porque es escaso, como por ejemplo una harina como de pseudocereales, o también existen estrategias de harinas de legumbres o proteínas de origen animal como el huevo, la leche, etc. En esta diapositiva se observa la sección longitudinal de los principales pseudocereales, donde se observa el germen, lo grande que es con respecto a su endospermo, ¿no? Este es el amaranto, aquí están las dicotiledóneas, el germen de la quinoa y el del trigo sarraceno. Esto es importante entender, porque nosotros lo que hemos intentado es extraer esos ingredientes interesantes de estos pseudocereales para en el futuro poder transferirlo a la industria y poder comercializarlos como tal, porque vemos que existe esa demanda. Hemos realizado, no hemos inventado nada, lo único que hemos hecho es adaptado los procesos que existen, existentes para cereales a pseudocereales. Hemos realizado la molienda húmeda específica para trigo y para maíz en pseudocereales. Y también hemos realizado la molienda seca de pseudocereales para obtener harinas refinadas y poder obtener el salvado por un lado y el germen por otro. Este es el resultado de la molienda seca de quinoa blanca, roja y negra. Vemos que el salvado es coloreado, ¿no? Como según el color de la semilla, del grano. Las harinas de trituración y compresión están ligeramente coloreadas, rosadas aquí y aquí grises, dependiendo de la coloración del grano. Y el germen, que tanto el salvado como el germen no están puros, porque la molienda seca es así. Es para principalmente extraer harinas, y aquí hemos tenido un grado de extracción de aproximadamente 55%. ¿Qué pasa con la molienda húmeda? Porque la molienda seca, su principal fin es separar al grano en sus principales componentes estructurales. Pero la molienda seca, ¿verdad? Pero la molienda húmeda, su principal fin es separar al grano en sus principales componentes químicos. Es decir, la fibra, por un lado, el almidón, por otro lado, las proteínas y también el aceite. Y es lo que hemos hecho. Cuando nosotros sumergimos el grano en la molienda húmeda, como su nombre lo indica, utiliza bastante agua. Y es un proceso que se utiliza para trigo y para maíz, con el fin que os he comentado. Lo hemos practicado en pseudocereales. Una vez que se macera el grano, porque comienza con una maceración en agua, se separa el grano se desintegra por simple fricción con los dedos. Y se obtienen el germen, se desprende entero, perdón, el germen que se desprende entero, las fibras y los componentes del endospermo. Las fibras se separan, el germen se separa por flotación, porque es rico en lípidos, lo sabemos, ¿no? La densidad menor que 1 se separa por flotación en la propia agua de maceración. Las cascarillas se separan por filtración y se lavan con abundante agua, y luego el almidón se separa de las proteínas por centrifugación en hidrociclones porque tienen diferente densidad. Entonces aquí tenemos en esta fotografía las fracciones obtenidas, tanto por molienda húmeda, la primera línea, como en molienda seca. Vemos que la fibra molienda húmeda es mucho más pura que el salvado, como os he comentado, son los componentes químicos. Aquí obtenemos el almidón, que es bastante blanco con respecto a la harina, que tiene esa coloración rosadita de la propia coloración del grano, y sus proteínas separadas, y además la fracción de germen, que este germen tiene la particularidad de estar entero. En la molienda seca se parte,
Y esto es susceptible a rancidez oxidativa o rancidez hidrolítica de los aceites que contienen este germen, que el aceite que contiene este germen. En cambio, de esta forma, la molienda húmeda se desprende entero, es más estable, y yo creo que habréis visto, si consumís quinoa, habréis visto cuando uno la hierve, que se separan como unos gusanitos de color amarillento. Ese es el propio germen, ese es el principio el principio de funcionamiento de separación del germen en cereales o pseudocereales, que se separan por flotación. Pero ahora me voy a centrar a la proteína, con la proteína. La proteína ya hemos dicho que es de alto valor biológico, porque los cereales carecen de lisina, metionina y cisteína. Sin embargo, las proteínas de pseudocereales son completas y son comparables a las proteínas de origen animal, como la carne, la caseína, algunas legumbres como el guisante, los pescados, los mariscos. Es decir, es una proteína de alto valor biológico, por lo tanto, puede tener su nicho en el mercado. Pero claro, esta proteína hay que aislarla. Estas proteínas tienen, hago hincapié que no tienen gluten, tienen alto valor biológico, son de alta digestibilidad. En Perú las consumen niños de menores de 4 meses. Acá los bebés comenzamos con las proteínas de arroz y trigo, pero en Perú lo hacen con quinoa. Es apto para alérgicos, no se han descrito casos de alergia de estas proteínas, apto para niños muy pequeños, por lo tanto es apto para toda la población y en especial para poblaciones vulnerables. Las alergias es un problema hoy en día. El 90% de los alimentos que producen reacciones alérgicas o intolerancias en humanos están en esta diapositiva. La soja, el trigo, como ya sabemos, los cacahuetes, las nueces, los guisantes, las proteínas de huevo, de leche, de pescados, de mariscos. Por lo tanto, la eliminación de estos alimentos puede producir o causar una deficiencia en los nutrientes de la persona que los aparta de su dieta, y si los ingiere, riesgo de padecer un shock anafiláctico en individuos sensibles. Por lo tanto, los pseudocereales, en especial sus proteínas, podrían ser interesantes desde el punto de vista de la comercialización de dietas veganas, de intolerantes, de alérgicos, etcétera, etcétera. En estas diapositivas lo único que quiero mostraros es que hay infinidad de productos con quinoa, la quinoa, o también de amaranto, y también hay bebidas alcohólicas incluso, hay barritas energéticas, galletas, la semilla como tal, pasta, incluidas en distintos productos. No tienen ninguna restricción en la Unión Europea. Por lo tanto, cualquiera de sus fracciones se podrían obtener y comercializar. No así con la chía, que me gustaría aclarar algo que es muy importante para mí. La chía no es un pseudo cereal, como su nombre lo indica, pseudo cereal se denominan así, porque su composición química se parece a la de los cereales. Hay una confusión en la internet en donde describen a la chía como un pseudo cereal. De hecho, algún tipo de amaranto en México, que creo que es el Amaranthus caudatus, si no lo recuerdo mal, se le llama chía. Y Chiapas significa, Chiapas, la región de Chiapas de México, en la lengua, en el dialecto de la región, significa río de chía. Por lo tanto, no sabemos si se refieren a esta chía o a la chía de la especie Amaranthus. Por eso es importante señalar que la chía casi no tiene almidón, que es el componente principal de cereales y pseudocereales. Es una oleaginosa y también es un grano, es una semilla antigua, es un cultivo antiguo, que lo consumían los aztecas y los mayas hace miles de años, y que es una gran desconocida en Europa, por eso tiene estatus de novel food, nuevo alimento, y tiene restricciones dentro de la Unión Europea. Pero es un gran alimento, porque 100 gramos de chía puede equivaler a medio litro de leche en calcio, a casi 1 kilo de salmón en omega 3, a casi 1 kilo de naranjas en antioxidantes. Es decir, es un alimento extraordinario, porque concentra muchos nutrientes en muy pequeña proporción, pero carece de almidón y no es un pseudocereal. Los ingredientes interesantes de chía son sus propias semillas, que como no tienen almidón, se pueden consumir sin cocción. La chía se puede consumir cruda.
y de hecho es lo recomendable. En ensaladas, en yogures, sus harinas, que son libres de gluten, las harinas integrales, su aceite, que es rico en omega 3, el 60% del aceite es omega 3, es una barbaridad, es una oleaginosa, tiene casi entre un 30 y un 40% de aceite esta semilla. La fibra dietética es muy interesante porque absorbe muchísima agua, hasta 30 veces su peso en agua, por lo tanto da estructura a los alimentos, tecnológicamente, no solamente es buena funcionalmente, sino también tecnológicamente, sobre todo en productos libres de gluten. Sus proteínas son de alto valor biológico, superiores a las de los cereales, pero en mi opinión inferiores a las de los pseudocereales. Pero es una proteína que tiene un buen perfil aminoácidico, por lo tanto, cualquiera de sus ingredientes tiene una alta calidad nutricional, una alta funcionalidad biológica y tecnológica. En esto hay que destacar que la chía tecnológicamente es interesantísima. Y tiene alta aceptabilidad por parte del consumidor, que eso también es interesante. Y los pseudocereales también. Digamos que son cultivos que están de moda, pero es una moda que viene a quedarse, porque como se ha dicho, como han dicho los ponentes anteriores, el consumidor es un consumidor más exigente, que se lee los rótulos, que busca alternativas a lo que ya hay y que se cuiden y que cuidan mucho su salud. Por lo tanto, estos granos, la percepción del consumidor es buena, por lo tanto cualquier inclusión de ellos en los productos de cereales o cualquier otro producto ya tienen una buena predisposición a la compra por parte del consumidor. Nosotros quisimos desarrollar productos de alto valor nutricional, pero con alta aceptabilidad, y lo que hemos hecho es integrar la chía, los pseudocereales y el trigo en un mismo producto. Hemos hecho un diseño factorial de superficie de respuesta y hemos elaborado un producto según nuestros experimentos, con 19% de amaranto, 4% de quinoa y 10% de chía. Es altamente, acá hay fotos, esta es la foto del control, esta es la foto del producto optimizado con respecto a la nutrición, a su funcionalidad biológica y con respecto a su aceptabilidad y características tecnológicas del producto. Y este producto es infinitamente superior al producto control, incluso superior al elaborado con trigo integral. Disculpa, Mónica. Sí, ya estoy terminando. Vale, ya vamos, pasamos, perdona. Sí, me he pasado, sí, es verdad, nada, solamente indicaros que estos nuevos ingredientes son muy nutritivos, son muy saludables, es un producto de origen vegetal y natural, sin colesterol, sin lactosa, sin aditivos, para toda la población, niños, embarazadas, ancianos, intolerantes, tecnológicamente viables y con alta aceptación por parte del consumidor. Y nada, simplemente reiterar las gracias por permitirme participar en estas jornadas. Sin tardar más, vamos a dar paso a Juan Carbajo, director general de Molinos del Duero y Compañía General de Harina. Juan, cuando quieras, la pantalla es tuya. Vale, perfecto. Bueno, antes de empezar con la breve presentación, como veis, os agradezco mucho todas las ponencias que habéis realizado antes, han sido muy interesantes. Agradezco mucho también a Litacil, a Nieves, haberme invitado a estas jornadas. Y bueno, sobre mis hombros cae un poco la responsabilidad de representar a la industria, ¿no? Una parte complicada como puede ser la investigación, la agricultura o el que transforma el producto final o el propio consumidor, ¿vale? Entonces, yo también quería agradecer las palabras de mi tocayo Juan, porque últimamente hay unas tendencias pues muy claras y quizás interesadas para denostar todos los productos fabricados con harinas de trigo o de cereales que contienen gluten. Y bueno, sí que quiero decir que el gluten es bueno, que no hay nada en contra del gluten. El tema es que puede haber personas que sean intolerantes o tengan problemas de celiaquía. Y quizás más que el problema del propio gluten que contengan los cereales, pueden ser problemas de cómo se fabriquen algunos determinados productos o las técnicas que se utilizan, procesos de fermentación. Bueno, eso ya sería entrar en otro debate, pero vamos, los cereales están en la base de la pirámide de la alimentación y así deben seguir, aunque haya otros alimentos que se puedan complementar perfectamente.
Entonces, dicho todo esto, pues como vale más una imagen que 1000 palabras y quizás es más entretenido ver, y voy a ver si voy conectando mi pantalla, ver un pequeño vídeo de lo que puede representar una industria como la nuestra, que es una industria harinera, que es una industria con una larga trayectoria en el sector, con una trayectoria mayor de 100 años. Vamos a ver si soy capaz de compartir bien la pantalla. Ahora la veis, ¿vale? Entonces, como tengo un pequeño vídeo, muy breve, sí que quería que lo vierais, porque claro, todos estos cereales o pseudocereales de los que estamos hablando, al final hay que procesarlos en una industria. En una industria harinera como la nuestra, que puede ser en una fábrica grande, como vais a ver ahora, o si no, podría ser también un molino. Bueno, en ese breve vídeo habéis podido ver un poco lo que es una industria muy rápidamente harinera con una fabricación en esta fábrica que veis de unas 200 toneladas de capacidad diaria, con lo cual procesar pseudocereales pues hay que realizar una serie de adaptaciones importantes y también evidentemente tener un gran mercado y una gran demanda, ¿no? Por eso lo que me voy a centrar más que en hablar de los pseudocereales es en hablar de los trigos antiguos, ¿vale? Y sobre todo quería hablar en particular pues, de la espelta, del einkorn, del emmer. Nosotros, en cuanto a lo que es el einkorn, que ya nos han explicado previamente, pues hay una demanda muy pequeña de este trigo antiguo. Hemos hecho algunas pruebas. Las pruebas de molienda, evidentemente, no las hemos realizado en esa fábrica más grande, sino en un molino de piedras que tenemos. Disculpa, ¿Sí? perdona, tienes presentaciones que no compartes pantalla ahora. Perdona. No, es que quería dejar de compartirla para volver vale, perfecto. Vale, disculpa. Entonces, vale. A ver, que me estoy liando. A ver. Tranquilo. Vale, perfecto. Bueno, sí, luego voy a seguir compartiendo porque, bueno, creo que la visión de la industria la puedo decir también expresándola con palabras, ¿vale? Entonces, el einkorn, hemos hecho alguna prueba, como digo, más bien en nuestro molino de piedras, ¿vale? En el emmer hemos tomado algún contacto con algunos proveedores de cereales que nos han mandado muestras, pero tampoco hemos visto de momento una demanda lo suficientemente grande como para lanzarnos a ellos. Sí que nos gustaría porque, como habéis visto en la presentación que os he puesto de lo que es nuestra fábrica de harinas, pues somos una empresa que buscamos dar valor añadido, buscamos nuevos productos y creemos que sí que hay una tendencia clara para consumir este tipo de alimentos, también pseudocereales, y que el consumidor, evidentemente, cada vez demanda más información, demanda productos más saludables y encaja perfectamente en nuestra filosofía. Creo que hay una tendencia muy clara también y que veo yo más importantes todos estos pseudocereales en cultivo biológico, más que en cultivo convencional. Y evidentemente aquí, hablando un poco de toda la cadena de valor que hay, pues es complejo realmente porque ya entramos a hablar de temas de precios, ¿no?
temas de precios, cuánto vale este producto, cuánto vale el otro. Hay consumidores que a lo mejor no están dispuestos a... A ver, ¿veis la pantalla? Sí. Vamos a ver. Vamos a pasar rápido otra vez. Ahí están una serie de harinas que tenemos. Aquí podéis ver que nosotros sí comercializamos harina de espelta, blanca e integral, en este caso ecológicas, y también hacemos algo de trigo sarraceno, pero de manera bastante residual, porque también tiene su problemática. Es un pseudo cereal, tiene una cáscara, hay que pelarlo, no hay peladoras. De hecho, algún agricultor se ha puesto en contacto con nosotros para ver si lo podíamos comprar, pero evidentemente nosotros solo lo podemos comprar pelado a día de hoy. Y quería centrarme un poco más en lo que es la espelta, también en los problemas que tenemos nosotros como industria transformadora. La espelta y los demás pseudocereales, como habéis indicado, son cereales que tienen cápsula, entonces, claro, la cápsula hay que quitarla. Y en esta diapositiva vemos una pequeña máquina donde se hace lo que es el pelado de la espelta. Vemos también en el centro de la imagen una fotografía donde podemos ver los granos de espelta según nos llegan a la industria. La fotografía del centro es lo que nos gustaría que nos llegara siempre a nosotros, a una fábrica de harinas. Una espelta sin granos rotos, sin granos sin pelar. ¿Y qué sucede muchas veces? Pues nos pasa lo que veis en la parte de la derecha, que de un montón de espelta podemos sacar muchos granos sin pelar, granos rotos que al final no se producen, no se transforman en harina, con lo cual vuelvo a repetir que uno de los problemas que tienen todos estos pseudocereales, aparte del manejo en la agricultura, las semillas, es el tema del pelado y el procesamiento posterior en la industria, lo cual puede dar lugar pues, a que el precio no sea el adecuado, no encontremos el mercado suficiente, pero bueno, creo que como ahora mismo sí que hay una demanda de precios de productos más saludables y con valor añadido, y estos yo creo que desde luego sí que lo tienen y hay un tipo de cliente que está dispuesto a pagar un precio un poco más alto para que toda la cadena de valor pueda sobrevivir, porque al final, si el panadero no puede vender ese pan, si nosotros no podemos venderle esta harina, si el agricultor no nos puede vender este cereal y toda la cadena de valor tiene su rentabilidad necesaria y suficiente para poder realizar y continuar con estos cultivos, pues esto va a ser bastante difícil que se consolidara, ¿vale? Sí que veo una tendencia clara de futuro con este tipo de pseudocereales y cereales con cápsulas o cereales antiguos. Pero bueno, todavía creo que hay que trabajar mucho en la difusión y también otro problema que hay con los pseudocereales es en todo lo que son los procesos de panificación. Como antes habéis dicho, pues bueno, estos pseudocereales, pues su calidad de gluten es más débil, su contenido en gliadinas y gluteninas es diferente a los trigos modernos, quizás tienen otra composición y tienen quizás más contenido en proteína, pero a la vez el contenido de la proteína es más débil, lo cual hace que las técnicas de panificación tengan que ser mucho más cuidadosas, más dedicadas a procesos artesanos, como podéis ver en estas imágenes. Quizás procesar este tipo de cereales antiguos en industrias es más complejo y requeriría la incorporación de otro tipo de aditivos para poder manejarlos adecuadamente. Y bueno, también hay que ver que esa parte es importante y que, claro, al final a mí me piden los panaderos que le hagamos una harina que le funcione, con lo cual, para que estos cereales antiguos puedan prosperar, tienen que ser también panaderos que manejen algunas técnicas y que puedan desarrollar procesos que les permitan hacer productos interesantes al público final, porque al final lo que quiere el consumidor es un producto que sea bueno, que sea bonito, que sea saludable, que no sea muy caro, pero también necesitan que le entre por los ojos, ¿no? Aquí podéis ver una diapositiva en la cual utilizamos polvo de acerola para darle un poquito más de fuerza a la harina de espelta y conseguir pues, un desarrollo mayor en el horno, porque al final lo que os digo, esto aparte de ser muy bueno nutricionalmente y muy saludable, pues tiene que entrar por los ojos, ¿no? Y yo ahora mismo lo que sí veo es que este tipo de cereales sí que debe venir acompañado a lo mejor de unas moliendas diferenciadas, como pudieran ser en molinos de piedras, y en unas moliendas pues, que permitan hacer producciones más cortas. La trazabilidad es algo muy importante para nosotros también, para el consumidor final, y ya se está viendo en otros países, en Suecia,
en todos los países nórdicos pues les importa muchísimo la trazabilidad, quieren saber quién ha sido el agricultor. Esto puede producir que estos productos a lo mejor sean pues en pequeñas cantidades, ¿no? Y una vez sea de un agricultor, otra vez sea de otra, con lo cual el mercado tiene que ser como... Es un mercado especial, pero bueno, por ahí quizás se puede desarrollar y para nosotros todo el tema de trazabilidad es muy importante y bueno, si hablamos de lo que son harinas ecológicas, pues está claro que tienen que estar totalmente trazadas, pero la trazabilidad le daría un valor añadido muy importante, siempre hablando no de producciones muy grandes. O quizás para un consumidor más como el que puede ser consumidor casero, que se puede comprar su paquete por internet o se lo puede comprar en un supermercado, ¿no? Y entonces ya para terminar con la presentación os voy a poner un breve vídeo, muy breve, de nuestro molino de piedras, que es donde sinceramente pienso que de momento es donde nosotros vamos a ir haciendo estos experimentos con el Emmer, con el Triticum monococcum. También hacemos ya harinas de espelta en este molino de piedras porque creo que transformarlos en una industria como la que os he enseñado antes, a día de hoy no hay suficiente demanda. Si hablamos ya de pseudocereales, también pueden ser unas instalaciones apropiadas para hacer este tipo de harinas. Así que voy a ver si me funciona. Y os puedo poner el pequeño vídeo. Por mi parte, muchísimas gracias por haberme invitado a estas jornadas. Como os he dicho, nuestra filosofía de empresa claramente va en esta línea y desde luego veo que será más fácil de momento trabajar con este molino de piedras que os he enseñado que en una gran industria, aunque sí que es cierto que en la espelta cada vez hay más movimiento y ya se está motorando en grandes fábricas. Así que muchísimas gracias y... Pues muchas gracias, Juan. Sí que animaría ahora a todos los ponentes a encender vuestras cámaras y vuestros micrófonos y también a los que estáis ahí detrás a realizar alguna pregunta a través del chat. Y si no, bueno, entre vosotros también si os animáis a... Mónica, no sé si estás ahí. Sí, sí, estoy aquí. Ah, bueno, yo una de las cosas sí que quería pues comentarle a Juan Bautista. Por ejemplo, ahora muchas veces vienen los agricultores a la hora de cultivar la espelta y nos preguntan qué es mejor, una espelta tradicional, intentar, o una de estas modernas, alemanas sobre todas. ¿Hay gran diferencia en cuanto a las características nutricionales entre ambas? Ya no digo en el rendimiento, porque está claro que la mejora ha ido hacia el rendimiento, sino a nivel de composición nutricional.
No, realmente no. O sea, realmente no hay gran diferencia. Lo que ocurre es porque también una cosa que tenemos que tener muy claro es que cuando tenemos estas tradicionales, los rendimientos, al ser un poco inferiores, da a veces los parámetros parece que están un poquito más elevados. Pero eso es, digamos que es un tanto ficticio. Realmente no tiene mucho sentido. Cuando los comparamos a nivel nutricional o a nivel incluso sobre todo, si es tecnológico, tecnológicamente son mejores digamos, las modernas, porque ya llevan incorporado incluso componentes de trigo modernos. Y eso va a hacer que va a ser un poco lo que ha dicho Juan, un poco se van a poder manejar mucho mejor que las tradicionales que tienen directamente un gluten bastante, a veces un gluten muy suave, pero muy difícil de manejar, porque es muy pegajoso. Es decir, con lo cual, tradicionalmente, casi siempre la espelta se mezclaba con trigo. O sea, la espelta pura es muy raro de encontrar. Realmente era casi al 50%. Porque es difícil de manejar. Si alguno lo puede intentar, en su casa se compra un paquete de harina de espelta y que trate de hacer algo. Se va a encontrar con que al poco tiempo está casi... está atrapado por la masa, nunca mejor dicho. Entonces, normalmente para su manejo se utilizaba a mitad, con lo cual es un poco haber hecho en los trigos, en las variedades modernas, lo que se ha hecho es casi el mismo efecto, ¿sí? Con lo cual directamente es casi compensado. Se pueden utilizar directamente más puras, pero desde un punto de vista nutricional hay muy poca diferencia. Realmente, y sobre todo, hay que pensar una cosa, que es que cuando hablamos de nutrición, pensemos que nosotros no nos alimentamos exclusivamente de trigo. Entonces, no pongamos mucho el hincapié en sobrevalorar esos cultivos que se llaman milagrosos, porque en realidad lo importante en cualquier dieta, y sobre todo en la famosa dieta mediterránea, es la diversificación. No solo comemos pan. Lo importante es ni pensar que por no comer pan va a ser mejor, ni por solo comer pan va a ser mejor, sino que hay que diversificar. Y eso ahí, en la variación está la virtud. A ver, veo que hay una pregunta en el chat para Juan de Molinos del Duero, de Carlos Guzmán. Dice, ¿cuál es el origen del grano de espelta que utilizan para hacer sus harinas? Bueno, a ver, nosotros hacemos harina de espelta en ecológico y en convencional, y lo hacemos tanto en molino de cilindros como en piedra, ¿vale? Todo lo que es la espelta ecológica la traemos de procedencia origen en España, y la espelta convencional también. Sí que tengo que decir que este año está siendo complicado el tema de la espelta, sobre todo la espelta ecológica, muy complicado de encontrar, unos precios elevadísimos y bueno. Pero bueno, como todo, también es muy complicado para la espelta ecológica que los agricultores encuentren semillas certificadas, no sé, hay un asunto un poco, no sé. Y también quería decir un poco lo que ha dicho Juan sobre la elaboración de un pan con harina de espelta. Pues como os decía antes, y nosotros tenemos la suerte de trabajar con grandes maestros panaderos para saber qué se puede hacer con nuestras harinas y ayudar a nuestros clientes, pues evidentemente es muy importante el manejo que se le da a estos cereales antiguos, porque sus características de panificación son diferentes a las del trigo actual. Tienen un contenido de gluten de peor calidad, pero sí que se pueden hacer buenos productos también. Simplemente que hay que tener más cuidado y un manejo pues, un poco más tecnológico, quizás. Vale. Estaba leyendo... Vale. Estaba leyendo otra pregunta del chat, perdonar. En general dice, de la espelta ancestral más pura, ahora mismo no ha quedado claro dónde se puede encontrar. ¿La asturiana no está cruzada? No. Yo creo, bueno, Juan, yo creo que puede que ha estado trabajando con ello. No, la asturiana es pura. La asturiana, además, lo que ocurre es que no es directamente, podríamos entenderlo como que es una mezcla, realmente, de todo lo que quedó en Asturias. De hecho, el trabajo que se está haciendo un trabajo para tratar de purificar y de obtener variedades, digamos, más homogéneas. Pero realmente fue el proceso que se hizo, que es una empresa, principalmente la que está trabajando con esto, que es Escando Asturiana. Lo que se hizo fue recopilar un poco de material cuando empezó la empresa para tener material de todos los pequeños agricultores que había para Asturias. Entonces tiene una cierta heterogeneidad, pero es pura.
es directamente procedente de los agricultores, no es procedente de, digamos, de Alemania. Desde ese punto de vista no tiene ningún problema. De hecho, se trajo en tiempos ancestrales, ancestrales, digamos que hace ya bastante tiempo se trajo material, digamos, más mejorado y no ha ido bien en Asturias. El terreno no le favorece. Digamos que eso ha tenido éxito en otros lugares donde tradicionalmente se ha utilizado trigo. Pero en Asturias, en las explotaciones habituales donde se cultivaba, no ha tenido gran éxito. Digamos, la moderna, por así decirlo. También siguiendo con Juan Bautista, las características de la espelta con muy escasa fuerza y alta extensibilidad, ¿no se encuentran también en variedades antiguas de trigo como pueden ser los candeales y los barbillas? Sí, por supuesto. O sea, realmente lo que tenemos que tener claro es que espelta es un trigo. Es un trigo, digamos, un trigo de gluten más bien suave, más bien flojo. No, digamos, entra en la categoría, si lo utilizáramos directamente y lo comparáramos con un trigo, pensaríamos que es un trigo galletero. No es un trigo para panificación. Pero ¿qué ocurre? Que indudablemente un poco lo que ha dicho Juan es, si utilizamos la técnica apropiada, lo podemos utilizar. Lo que ocurre es que cuando comparamos, ahí es donde también cometemos a veces un cierto error. Pretendemos comparar con lo moderno. Entonces, evidentemente, todos estos tipos de cereales antiguos pierden. Es obvio que van a perder. Por eso he dicho lo de la cuestión de la diversificación. Va a hacer otros productos, pero no a sustituir el trigo. Sustituirlo no lo van a sustituir nunca. Precisamente, ¿por qué se abandonaron? Pues porque el trigo le comió el terreno. Entonces, lo que no podemos pretender ahora es hacer el proceso inverso. Lo que tendremos que hacer es diversificar, utilizarlo para otros usos, para utilizarlo para otros productos. Y ahí sí son competitivos, pero necesitan otra técnica. No utilizar lo mismo. Si pretendemos hacer pan Bimbo, para decirlo, aunque utilicemos una marca comercial, pan de Morde, con espelta, vamos a tener bastante dificultad. Vamos a tener que hilar fino. Ahora, para un producto tradicional, un producto más artesanal, por supuesto que puede ser competitivo. Pero va a tener las mismas dificultades que un trigo flojo, por así decirlo. En cuanto, bueno, esto es una reflexión de Norberto, que comenta que es imprescindible que las cooperativas agrícolas se involucren e impliquen para dar ese empujón que necesita el agricultor, que la incertidumbre sobre la venta de la cosecha sea menor para tener más protección. Incluso luego yo creo que también, incluso para poderle ofrecer a la industria unos lotes más, de mayor volumen, que es lo que él necesita, ¿no? En este caso, como ha dicho Juan, serían las espeltas en ese molino más pequeño por el volumen y por la capacidad de molienda. Pero las cooperativas sí que podrían hacer este papel de luego ser el intermediario al final que es con la industria. A ver, alguna más. Bueno, nos indican de algún libro que nos hable de pseudocereales. Yo creo que Mónica sí que puede comentar algo sobre ellos. Bueno, hay muchísimos libros, ¿verdad? Nosotros hemos escrito uno con expertos de todo el mundo que se llama Pseudocereals. Eso, hay varios incluso que de la FAO que están en español. Si la persona que necesita la bibliografía me contacta por email, yo le puedo enviar más específicamente la bibliografía que tenemos disponible. Otra pregunta es en cuanto a estos cereales, si se cultivan en secano o en regadío. La verdad es que los pseudocereales se cultivan son todos cultivos de regadío si queremos ir a altas producciones, pero también son cultivos de secano. En caso de las espeltas y demás, pues bueno, los cereales ancestrales son los trigos, además suelen ser, hay tanto además cereales, variedades que son de invierno y variedades de primavera, con lo cual nos podemos adaptar a todos los ciclos en función de nuestra zona.
Comentan también las instalaciones y con el tema COVID, los ensayos que he comentado que tenemos en el Itacil serían aquí en la finca Zamadoñes, también con algún agricultor colaborador. En caso de querer verlos, os ponéis en contacto con nosotros y podemos, al final estamos al aire libre y podríamos quedar y enseñaros un poco todo el material que estamos ensayando. Yo creo que no... Bueno, dicen, para la zona de Burgos, en ecológico, por clima, manejo de adventicias y posibilidades de venta, ¿qué variedades me recomendáis? Tanto trigos como pseudocereales. Bueno, al final, yo muchas veces cuando alguien, un agricultor, nos comenta de que quiere cambiar y empezar a diversificar un poco, yo creo que para ellos lo más fácil es empezar con los cereales antiguos, porque ya... No sé, Juan dice, porque al final es como el manejo de un trigo tradicional. Sí que hay que tener en cuenta que muchas veces, que no son variedades mejoradas, tenemos que tener cuidado con el abonado. Si queremos, si es regadío, claro, también va a ser una de los condicionantes, pero yo creo que es el cultivo más fácil para empezar a diversificar. No sé si Juan está de acuerdo. Sí. Sí, totalmente. Yo creo que es fácil porque no va a tener un manejo diferente. Lo que sí es importante es tratarlo, mientras más, incluso podría ser, mientras más pobre es el terreno, mejor. Porque si no tiene tendencia a crecer demasiado y hay problemas de encamado. Eso sí, eso es peligroso. Pero, pero su manejo es similar a un trigo. No tiene un trigo ancestral o un trigo antiguo. Digamos que no tiene otra finalidad. Yo, desde luego, en regadío no lo utilizaría. Eso sí. Yo lo utilizaría más en secano. Tiene tendencia, nosotros cuando lo hemos utilizado y obviamente hemos tenido que aplicar el riego, tienen tendencia a crecer demasiado. Y algunas veces demasiado. Sí, pueden llegar a tener metros, pueden llegar a 2 metros. Y luego la cosecha, están tumbadas. Exactamente. Es bastante complicado, sí. Entonces, bueno, Juan, como comentabas, ¿os veis con dificultad para poder encontrar todos estos cereales en Castilla y León? Sí, sobre todo lo que es la espelta ecológica nos vemos en dificultades y también los propios agricultores se ven en dificultades para encontrar semillas para la siembra, la verdad. Porque, en ecológico porque son certificados, o sea, porque se necesita que proceda de semilla ecológica. O sea, sí, claro, se necesita que proceda de semilla ecológica o por lo que hemos estado viendo últimamente en las jornadas que hemos realizado con vosotros, pues parece ser que hay alguna manera de que alguna semilla que no esté certificada como ecológica se pueda autorizar a través de algún consejo, ¿no? Pero bueno, que es un tema complejo y nosotros también somos una empresa que nos gusta trabajar directamente con agricultores y de hecho estamos fomentando este tipo de cultivos en nuestra zona, pero nos ha sido muy, muy difícil. Es que la mayor parte de la gente no ha sido capaz de encontrarlo, ¿sabes? No sé, es difícil. Ay. Ya si nos ponemos a hablar del Einkorn o del Emmer, pues será otro cantar todavía más complejo de momento, pero bueno, todo será ir empezando, ¿no? En cuanto a, para Juan Bautista, y cuando has indicado que el contenido de proteína de los cereales ancestrales es menor que los trigos modernos, ¿estás hablando de producción de proteína por hectárea o es el propio contenido en proteína de los granos? No, lo que he dicho es, vamos a ver, creo que se me ha entendido mal. Los trigos ancestrales suelen tener aparentemente más contenido en proteína, pero eso viene como consecuencia de que tienen un menor rendimiento. Cuando el grano se llena de proteína y se llena de almidón. Obviamente, si no llena almidón porque tiene menos rendimiento, ¿qué ocurre? Que el porcentaje de proteína parece ser superior a lo que debería de ser. Por tanto, cuando se llega a unos niveles de rendimiento similares a los de un trigo moderno o más aproximados, lo que se produce es precisamente una bajada en ese, digamos, una equiparación de la proteína. Ya no empiezan a tener más proteína que los trigos modernos, se asemejan mucho a los trigos modernos. No es que tengan menos, lo que ocurre es que a veces se venden, desgraciadamente, y eso es el peligro, se venden como cereales ricos en proteínas, cuando no lo son exactamente iguales. O sea, lo que ocurre es que a medida que tenemos menos rendimiento, da la impresión que porcentualmente van a tener niveles de 15, 16, 17% de proteína,
Cuando lleguemos a un rendimiento más o menos equiparable a un trigo moderno, nos vamos a encontrar con que el porcentaje va a estar en los mismos niveles que cualquier otro trigo. Vale. Bueno, aquí una pregunta bueno, me ha parecido entender que en general los trigos antiguos suelen ser más ricos en proteína que no en gluten. En nuestro caso, estamos recuperando algunas variedades autóctonas de la zona del norte de Alicante, todas ellas de la familia Turgidum, subespecie Turgidum, y las analíticas nos indican que tienen muy poca proteína. Esto puede deberse a la propia naturaleza de las semillas o quizá tiene que ver con la composición del suelo, con el, digamos, el ambiente. Más con el ambiente, porque en realidad deberían de tener más o menos muy parecidos, o si acaso incluso superiores. Es que también dependen cómo en qué condiciones se han hecho, pero el Turgidum, que al fin y al cabo es lo que aquí se llama el trigo cabezorro, otro también trigo moruno, bueno, por algunos sitios, puede ser, digamos, el trigo que yo he mostrado ahí como trigo Turgidum, es lo que serían los que tienen incluso espigas ramificadas. Pero es un trigo, es el equivalente a un trigo, pues sería un trigo duro, prácticamente. Y no tiene por qué tener más diferencia, salvo que las condiciones del suelo no sean las adecuadas, y entonces sí, va a tener menos proteína, pero va a tener menos proteína ese y cualquier otro. Indudablemente, por eso cuando todos hacemos ensayos, lo que colocamos es, digamos, algún control. Digamos, ahí lo importante es comparar con un trigo habitual, un trigo moderno, colocarlo en las mismas condiciones y comprobar si efectivamente es el suelo el que está, o qué es lo que está ocurriendo ahí. Porque en condiciones normales el porcentaje de proteína debe ser similar o incluso un poquito superior. Precisamente por eso, por el menor rendimiento. Y no sé si está, bueno, yo creo que ya para terminar, luego intentaremos, si no, ir contestando a todas las preguntas que hay en el chat, por dar ya un poco por finalizada, pero sí para una pregunta que hay para Molinos del Duero, que viendo que el rendimiento por hectárea del monococcum es tan baja, ¿a qué precio habría que pagar el kilo de este producto? Ya, buena pregunta. Y luego ya te enlazo otra para ti, que ¿se podrían realizar contratos de producción entre agricultor e industria? ¿Por qué no se podrían hacer contratos? Lo único que pasa es que, claro, el contrato debe ser algo que favorezca a las dos partes, ¿no? Porque si bien el agricultor tiene la dificultad de sembrar el campo, cogerlo, comprar la semilla, nosotros tenemos la dificultad de molturarlo y luego venderlo en nuestros mercados y que nuestro cliente final también pueda tener una rentabilidad. Supongo que todo será cuestión de tener un sector de mercado, como nosotros tenemos, de un gran número de panaderos artesanos que son clientes, establecer contactos con ellos para saber si están interesados en ese tipo de productos, fijar unos escalados de precios, que ellos lo hagan a su vez en sus tiendas y a partir de ahí ver si somos capaces de atar cabos con el agricultor, que yo desde luego estaría encantado, pero creo que al final todos somos empresarios y todos estamos arriesgando. Pero sí que sería muy bueno, a mí no me importaría cerrar algún tipo de contrato, desde luego, siempre y cuando también teniendo en cuenta pues características o algunos asuntos relativos al mercado, fluctuaciones, bueno, sería complejo, pero sería muy interesante. Sí, pero es un poco como con el resto de trigos. Si no, pero esto es peor, porque si van a tener mucho menos rendimiento y va a ser más difícil el manejo y nosotros también más difícil, pues tenemos que ver ver toda la cadena de valor. Por eso creo que no solo debemos nosotros hablar con el agricultor, sino también hablaríamos por detrás de nosotros con el panadero y ver si a él le pudiera encajar, y creo que sí que podría ser viable. Quizás el mercado a día de hoy menos difícil para encajar este tipo de productos es el del perfil de la persona que se hace en casa sus cosas, ¿no? Que le gusta comprar buenas materias primas, hacerse sus productos, saber lo que está utilizando, y ahí sí que hay un nicho más grande, yo creo. Yo creo que sí, que sería muy interesante y nosotros estaríamos encantados de tener acuerdos porque, claro, ¿dónde encuentro yo ese Emer o ese Encore? ¿No? Es que no sé dónde lo voy a encontrar. Si no llegamos a un acuerdo para que el agricultor lo siembre, a no ser que lo hagamos en propias tierras que tengamos nosotros y veamos si nos salen las cuentas, pero creo que sí que hay que hablar. Y bueno, yo creo que ya la última para Juan Bautista es ¿qué diferencia hay entre el farro y la espelta a nivel de cultivo? El farro es el Emmer,
Lo primero, el farro es directamente, el nombre de farro es el típico nombre que le dan en Italia precisamente al Triticum dicoccus. Aunque tradicionalmente le pasa como un poco como en España cuando se empieza a mezclar los nombres y se le llama escanda a todo. Escanda menor, escanda mayor, y en Italia se conoce como farro. Pero lo que actualmente se utiliza como farro es precisamente el farro de la Campaniana, que de hecho es una denominación de origen, y eso es Triticum dicoccus, o sea, es Emmer, y se utiliza para semolero. Lo que ocurre es que ahí posiblemente estemos utilizando precisamente cruzamientos de trigo duro con Emmer antiguo. Porque, de hecho, como ya dije, el Emmer prácticamente casi nunca y tradicionalmente se utilizó para pan, nunca se utilizó para sémola. Daba sémola o se utilizaba para sémola en condiciones muy, digamos, muy particulares, muy de casa, porque daba una calidad de pasta de muy baja calidad. Para comercializar imposible. Entonces, cuando se comercializa es porque está directamente mezclado con trigo duro. Y el espelta es que es otra especie totalmente distinta, es un hexaploide. Sería el equivalente, el ancestro antiguo, para que nos entendamos. El Emmer es el ancestro antiguo del trigo duro y el espelta es el ancestro antiguo del trigo harinero. O sea, con lo cual son como dos mundos totalmente distintos. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que ya es el momento de dar por finalizada la jornada. Gracias a todos por las presentaciones, a todos los que están ahí también detrás de sus cámaras y de